Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará la historia del fútbol argentino para siempre. La jugada maestra de Juan Román Riquelme que paralizó el mercado de pases y sembró una intriga que nadie, absolutamente nadie, fue capaz de descifrar hasta ahora. Bienvenido, bienvenida a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda, esa que no te cuentan en ningún lado, con la emoción que vos buscas, sin pelos en la lengua, con la posta en la mano, con el corazón en la bombonera. Porque si pensabas que las noticias de los últimos días te habían volado la cabeza, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si la novela de X Fernández te tenía al borde del colapso, si el rumor de Jonathan Calleri y Cristian Pavón te había dejado sin respiración, si la idea de que dos tapados de Román podían llegar a la bombonera te parecía una utopía, si creías que ya habías visto todo, si creías que la dirigencia se había quedado sin unas bajo la manga, prepárate. Porque lo que vas a leer ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es la verdad más cruda, el plan secreto de Juan Román Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. El bombazo de élite que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Lo que se estuvo gestando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la bombonera, en el silencio de las madrugadas, cuando nadie mira, cuando nadie escucha. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la bombonera, por la gloria eterna. Y en esta novela de suspenso, de misterio, de intriga, la búsqueda de un refuerzo de jerarquía para el equipo de Boca era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque el nombre que estaba sonando en los últimos días, ese que ya tenía a la gente debatiendo las redes sociales, no era un rumor más. Era el nombre del refuerzo desde Europa que Boca estaba en negociaciones, el tapado que tenía Riquelme para el mediocampo. El pibe que le está rompiendo toda en el viejo continente, el volante que tiene una zurda mágica, el que es un todoterreno, un box-to-box, el que puede jugar de volante central, de mediocampista ofensivo, de enganche, de lo que le pidas. Y su nombre, ese que te va a volar la cabeza, es Maxi Araujo. Sí, leíste bien. Maxi Araujo. La bomba. La jugada que nadie vio venir. La confirmación de que Román no está jugando al ajedrez, está jugando a otra cosa, está en otra dimensión. Es el fichaje que va a romper todas las redes, que va a generar una implosión en las radios, en los programas de televisión, que va a ser la conversación obligada en cada rincón del país. Y aquí es donde todo cambió, porque la información, el dato que nos llegó de las fuentes más confiables, esas que están en el día a día de la bombonera, es que la negociación por Maxi Araujo está mucho más avanzada de lo que todos piensan. No es un simple rumor. Es una realidad. Es una negociación que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, lejos de los micrófonos y los portales de noticias. La dirigencia de Boca, con la venia de Román, se movió como un verdadero depredador, en la oscuridad, esperando el momento justo para dar el zarpazo. Y ese momento llegó. Porque el pibe, por su corazón, por su amor a la camiseta, por el clamor de la gente, por el deseo de Riquelme de que vuelva, se desespera por regresar a Sudamérica. Y la jugada es tan audaz, que la propuesta que le hicieron al jugador y a su club, el Sporting de Lisboa, fue casi imposible de rechazar. Una propuesta económica que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertiría en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino, y la promesa de ser el mediocampista de la bombonera. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? El plan Araujo, el dilema de los millones y la jugada de Riquelme. Para entender la dimensión de esta noticia, primero hay que entender el panorama de Boca en el mercado de pases. La dirigencia venía buscando un mediocampista de jerarquía, un volante con llegada, un tipo que se ponga la camiseta y no le pese. Los nombres que se barajaron fueron muchos, la mayoría utopías, la mayoría rumores sin sustento, pero el nombre de Maxi Araujo, el pibe que la rompe toda en Portugal, el que se ganó el corazón de la gente con su juego y su garra, siempre estuvo en el inconsciente colectivo de la gente. Pero la movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora. La propuesta de Boca fue clara. Un préstamo por un año con una opción de compra millonaria. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló la cláusula secreta que hizo que el Sporting de Lisboa diera el visto bueno de inmediato. La negociación incluyó un acuerdo para que Boca se haga cargo de un porcentaje del sueldo del jugador, un sueldo que en euros es una locura, pero que para Boca, con la capacidad económica que tiene, es totalmente afrontable. Muchos aseguran que Román le prometió a Araujo un contrato de crack,
un contrato de campeón, para que el pibe no lo dude un segundo y se vuelva a Sudamérica. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo: ganar. Pero la cláusula que rompe todo, la que asombra al mundo del fútbol, es que el club portugués se reservó un porcentaje de una futura venta del jugador. Sí, leíste bien. Si Maxi Araujo se convierte en el volante que todos esperamos, si se vuelve el pilar de este Boca, si la rompe toda y su valor de mercado se dispara, el Sporting va a recibir una tajada de esa venta. Un negocio redondo, un win-win para todos, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Si la negociación entre Boca y el Sporting de Lisboa se manejaba con un secretismo brutal, la jugada de Maxi fue en el más absoluto de los silencios. En los últimos días, cuando las charlas entre clubes estancaron, cuando el club portugués, a pesar de la cláusula de futura venta, empezó a pedir más plata de la que Boca estaba dispuesto a dar, cuando la presión de los hinchas de Lisboa, que no querían perder a su estrella, se hizo sentir, el mediocampista, el pibe que la rompe toda, el tapado de Riquelme, tomó la decisión más audaz de su carrera. El mediocampista le dio un ultimátum a su propio club. Sí, leíste bien. Un ultimátum. Muchos aseguran que, el pibe le dijo a la dirigencia del club: o me dejan ir a Boca, o me considero con la libertad de moverme en el mercado. Quiero ir a Boca, por el proyecto, por la Libertadores, por la posibilidad de ser el 5 que le falta a este equipo. Esta declaración, que se filtró entre periodistas, fue el detonante. El golpe en la mesa que Riquelme necesitaba para que la negociación se destrabe. El pibe lo sabe. Sabe que la chance de jugar en Boca no se le va a dar todos los días. Y la respuesta del mediocampista, a la propuesta de Román, es lo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? La estrategia maestra, el plan X y el plan Maxi, un ajedrez total. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. Porque si la novela de Maxi Araujo es un thriller de suspenso, la de X Fernández es un drama romántico. El pibe X, que hoy está en el fútbol europeo, que se convirtió en una de las figuras de su equipo, siempre tuvo una conexión especial con Boca. En el pasado, su nombre sonó fuerte, pero por una cosa u otra, la negociación nunca llegó a buen puerto. Hasta ahora. Porque la dirigencia de Boca, sabiendo que el mercado de pases es un juego de ajedrez, con más de una jugada en mente, movió los hilos en secreto para acercar a su posible reemplazo. Y la jugada es tan audaz, que la propuesta que le hicieron al jugador y a su club fue casi imposible de rechazar. Una propuesta económica que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertiría en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino, y la promesa de ser el mediocampista de la Bombonera. Y aquí es donde todo cambia, porque el mediocampista, que está cómodo en su club, que es titular indiscutido, que es ídolo de la gente, tiene que tomar la decisión más difícil de su carrera. ¿Se queda en un club que le dio todo, donde es amado, donde es una figura, o se atreve a dar el salto, a ir a un club que le exige la gloria, que le exige la copa? El pibe lo sabe. Sabe que la chance de jugar en Boca no se le va a dar todos los días. Y la respuesta del mediocampista, a la propuesta de Román, es lo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. La noticia de la doble, triple, cuádruple negociación de Boca, de los dos mediocampistas que pueden llegar, y del regreso de los dos tapados, generó una verdadera implosión en las redes sociales. La gente se dividió, el debate se volvió viral, y las opiniones se cruzaron en una guerra de clics y de likes. Por un lado, están los que bancan a Ezequiel Fernández, los que creen en su garra, en su corazón, en su amor por la camiseta. Los que se ilusionan con su regreso, los que sueñan con verlo de nuevo en la Bombonera, metiendo pases y gritando con la gente. Muchos aseguran que X es el 5 que le falta a Boca, el que tiene magia, el que se come la cancha, el que no da una pelota por perdida. Por el otro lado, están los que bancan a Maxi Araujo, los que creen en su talento, en su técnica, en su capacidad de jugar de espaldas, de aguantar la pelota, de generar juego. Los que se ilusionan con verlo en Boca, los que sueñan con un mediocampista con jerarquía, un mediocampista que marque la diferencia. Muchos aseguran que Maxi es el 5 que le falta a Boca, el que tiene clase, el que es letal en el área, el que puede jugar con cualquier volante. Pero ahora, la conversación se volvió más compleja. ¿Quién va a jugar? ¿Calleri y Pavón van a ser titulares indiscutidos? ¿Quién va a salir del equipo? ¿Cómo va a armar el equipo el DT? ¿Qué pasará si llegan los cuatro? ¿Es esto una locura o es una genialidad? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga,
el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. El veredicto final, el plan de Riquelme y el futuro de Boca. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la magia, la jerarquía y el talento de Ezequiel Fernández? ¿O del lado del escepticismo, de los que no creen que esta bomba sea verdad? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan X, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a volver, la hinchada lo ama, y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la opción de otros jugadores, de otros planes, de otras negociaciones que se están moviendo en el más absoluto de los secretos. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a los cuatro, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara, si Boca logra traer a los cuatro, al mediocampista que la rompe, al volante que tiene magia, al delantero goleador y al extremo veloz, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a 4 jugadores de ese calibre en el vestuario? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, y vos. No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. El mundo del fútbol no estaba preparado para esto. Y la dirigencia del Sporting de Lisboa mucho menos. La verdad salió a la luz, el plan que se cocinó en las sombras, la movida que Riquelme tenía escondida bajo la manga como un verdadero as. Bienvenida a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda, esa que no te cuentan en ningún lado, con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua, con la posta en la mano, con el corazón en la bombonera. Si la novela de X Fernández te tenía al borde del colapso, si el rumor de Jonathan Calleri y Cristian Pavón te había dejado sin respiración, si creías que ya habías visto todo, prepárate, porque lo que vas a leer ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es la verdad más cruda, el plan secreto de Juan Román Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. El bombazo de élite que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna. Y en esta novela de suspenso, de misterio, de intriga, la búsqueda de un refuerzo de jerarquía para el equipo de Boca era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Para todo, pero para todo de nuevo, porque la jugada ya está en marcha. El nombre que está en boca de todos, el volante que tiene a la mitad más uno de la Argentina en vilo, no es un simple rumor. Es la realidad. Es Maxi Araujo. La bomba. El tapado que tenía Riquelme para el mediocampo. El pibe que le está rompiendo toda en el viejo continente. El volante que tiene una zurda mágica. El que es un todoterreno, un box to box. El que puede jugar de volante central, de mediocampista ofensivo, de enganche, de lo que le pidas. La confirmación de que Román no está jugando al ajedrez, está jugando a otra cosa, está en otra dimensión. Es el fichaje que va a romper todas las redes, que va a generar una implosión en las radios, en los programas de televisión, que va a ser la conversación obligada en cada rincón del país. Y aquí es donde todo cambió, porque la información, el dato que nos llegó de las fuentes más confiables, esas que están en el día a día de la Bombonera, es que la negociación por Maxi Araujo está mucho más avanzada de lo que todos piensan. No es un simple rumor, es una realidad. Es una negociación que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, lejos de los micrófonos y los portales de noticias. La dirigencia de Boca, con la venia de Román, se movió como un verdadero depredador, en la oscuridad, esperando el momento justo para dar el zarpazo. Y ese momento llegó. Porque el pibe, por su corazón, por su amor a la camiseta, por el clamor de la gente,
por el deseo de Riquelme de que vuelva, se desespera por regresar a Sudamérica. Y la jugada es tan audaz, que la propuesta que le hicieron al jugador y a su club, el Sporting de Lisboa, fue casi imposible de rechazar. Una propuesta económica que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertiría en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino, y la promesa de ser el mediocampista de la Bombonera. El plan Araujo, el dilema de los millones y la jugada de Riquelme. Para entender la dimensión de esta noticia, primero hay que entender el panorama de Boca en el mercado de pases. La dirigencia venía buscando un mediocampista de jerarquía, un volante con llegada, un tipo que se ponga la camiseta y no le pese. Los nombres que se barajaron fueron muchos, la mayoría utopías, la mayoría rumores sin sustento, pero el nombre de Maxi Araujo, el pibe que la rompe toda en Portugal, el que se ganó el corazón de la gente con su juego y su garra, siempre estuvo en el inconsciente colectivo de la gente. Pero la movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora.